Bueno, muy bien, vamos a explicar este otro caso. Tenemos un edificio de 57.5 pies de altura. Desde la azotea de este edificio se lanza eh, un, nos dicen una plomada, pues con una rapidez de 27 metros por segundo y con un ángulo de elevación de 26 grados. Lo que nos piden es la altura máxima con respecto a la azotea del edificio. Luego nos piden el desplazamiento horizontal, el tiempo total de vuelo y el vector velocidad de la plomada al nivel del suelo. Bueno, está, la verdad, bastante fácil. Vamos a poner atención acá, por favor. Tenemos la altura inicial. Nosotros recordemos que siempre tenemos que ubicar un sistema de coordenadas para hacerlo bien ordenadito y que se nos faciliten las cosas. Entonces siempre vamos a definir, ¿verdad? Un punto que es el origen, donde el eje Y y el eje de las X tienen su cero. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos que aquí está el eje de las X, perdón, el eje de las Y, obviamente el eje de las Y, por supuesto, ¿verdad? Aquí tenemos la altura inicial, lo que denominamos Y sub cero, que son 57.5 metros. Ya ahorita lo vamos a pasar a metros. Está en pies, 57.5 pies, perdón, y ya lo vamos a pasar a metros. Y aquí el eje X, ¿verdad? Aquí tenemos el eje de las X. Entonces, si nuestra partícula está acá, nótese que la altura inicial es de 57.5 pies. Bueno, aquí está la conversión. En realidad son 17,5 metros. Esa es la altura inicial, el Y sub cero. Y en X, esta partícula está aquí. Si bajamos acá, en X es cero. El X sub cero, la posición inicial en X es cero. Bueno, muy bien. Otro dato que tenemos es que la rapidez inicial V sub cero es de 27 metros por segundo. Vamos a comenzar con el inciso A. Nos piden la altura máxima, ok. Entonces, la velocidad, la rapidez inicial es 27 metros por segundo. La velocidad inicial en Y, recordemos que se averigua con esta formulita. La velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Zeta sub cero es el ángulo de lanzamiento. En este caso, el ángulo de lanzamiento es 26 grados. Entonces, aquí, para calcular la velocidad inicial en Y, ponemos la rapidez inicial, que es 27, por el seno de 26. Y eso nos da este valor, 11,8 metros entre segundo. Esa es la velocidad inicial en Y. Esa es la velocidad en Y, repito, con la que esto sale acá. Viene y sube y sube y sube y llega aquí al punto de máxima altura. Y después de alcanzar el punto de máxima altura, obviamente comienza a descender. Recordemos que en el punto de máxima altura se cumple que la rapidez en Y es igual a cero. Recordemos eso, ¿ok? En el punto de altura máxima, la rapidez en Y, la velocidad en Y es cero. Entonces, con esta fórmula, que es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero aplicado a la dirección Y. Entonces, con esto vamos a encontrar este delta Y, que es el desplazamiento en Y. El desplazamiento en Y, perdón, pues es el desplazamiento en Y, ¿verdad? Desde donde sale hasta donde llega la partícula. En el punto de máxima altura, ahí la velocidad es la velocidad final en Y, que es esta. La velocidad inicial en Y ya la tenemos, que es 11,8. Este 2 ya lo trae la fórmula. La aceleración es la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8. Y delta Y, pues es el desplazamiento en Y que queremos averiguar. Sustituyendo los datos, nótese que aquí hemos puesto 0 en la velocidad final en Y. Repito, porque en el punto de máxima altura, la velocidad en Y siempre es 0. Esta es la velocidad inicial en Y. Esto es igual a 2 por menos 9,8 por delta Y. Y este 2 y este menos 9,8 que están multiplicando a delta Y, los pasamos aquí a dividir. Haciendo esto, el delta Y nos da 7,10 metros. Esa es la altura máxima a partir de la azotea, ¿verdad? ¿Cuánto sube
esa plomada desde el punto de lanzamiento hasta el punto de máxima altura. Luego, en el inciso B, nos piden el desplazamiento horizontal. Bueno, el desplazamiento horizontal, pues será desde acá hasta el punto donde cae la plomada. Nótese que este desplazamiento horizontal comienza a darse desde que sale este cuerpo aquí hasta que llega al suelo. Y el tiempo durante el cual se da este desplazamiento horizontal es el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo lo vamos a sacar tomando en cuenta que es el tiempo desde que el objeto sale aquí, en Y, sale desde el punto Y sub 0, hasta que llega aquí. Y este punto en Y es 0. En Y, para este punto, la Y de este punto final es 0. Muy bien, dicho esto, aquí tenemos la fórmula del desplazamiento vertical, que ya la habíamos usado. Recordemos que esta es la posición final. Acabamos de decir que en este punto la Y final es 0, por eso pongo 0 aquí. La aceleración, que es menos 9,8. La velocidad inicial en Y, que ya la habíamos calculado aquí, ojo, 11,8. Y la posición inicial, que es 17,5 metros. Menos 9,8 entre 2 me da menos 4,9. Esto de aquí no sé si pueden reconocer que es una ecuación cuadrática. Solo que en vez de x, que es la variable que casi siempre se usa en matemática, pues aquí la variable es t. Pero es una ecuación cuadrática. Aquí tenemos el término que tiene t al cuadrado, el término que tiene t a la 1 y el término solito. Como quien dice, la a es esto, esta es la b y esta es la c. Estas ecuaciones obviamente lo podemos hacer a mano, muy fácil, pero la mayoría de calculadoras científicas tienen ahí pues la opción para resolver ecuaciones cuadráticas. Si introducimos estos datos en una calculadora científica, pues nos dan dos valores, pero el valor negativo lo descartamos y nos queda el valor positivo. Este es el tiempo total desde que el objeto sale del punto Y sub 0 hasta que llega al suelo, donde la Y vale 0. Y entonces ahora vamos con la ecuación del movimiento horizontal, que es esta, que ya la habíamos visto. X es igual a Vx, esto que está aquí es una X, un poquito rara ahí, es Vx por T, más X sub 0. Pero ya habíamos dicho que la X sub 0 es 0. No sé si recordamos que aquí, este para nosotros es nuestro X sub 0, que está en el puro origen. Entonces, el cuerpo sale de aquí y en ese momento la X de ese cuerpo es 0. Entonces, el X sub 0, la posición inicial en X es 0. Por eso se puede quitar. Esta Vx que está aquí se calcula así. Esta es la fórmula para calcular Vx. La rapidez inicial por el coseno del ángulo inicial. 27, que es la rapidez inicial, por el coseno de 26 grados. Eso nos da 24,3. Esa es la velocidad en X. Lo vamos a poner acá en vez de esta Vx y en vez de t, pues este tiempo. Y eso nos da todo el desplazamiento, la posición final en X, ¿ok? La posición final en X, 83,6 metros. O sea que desde aquí hasta donde llegó el cuerpo, aquí, esta posición es 83,6. Por último nos piden el vector velocidad. Bueno, es muy fácil también, la verdad. La fórmula, el inciso D, que es este, el D, la fórmula para la velocidad en Y es esta. Vy es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial en Y. Recordemos que la velocidad inicial en Y era de 11,8. Sustituyendo estos datos y la aceleración que es menos 9,8 nos queda esta formulita. Entonces vamos a ver cuál es la velocidad en Y cuando el cuerpo llega aquí al suelo. Recuerden que el tiempo que tardó en llegar al suelo es este tiempo que acabamos de calcular, 3,44. Entonces, ese tiempo lo ponemos acá, 3,44, ¿verdad? Menos 9,8 por 3,44 más 11,8. Eso me da la velocidad en Y cuando está en el suelo. Eso me da menos 21,9. Que haya dado negativo está perfecto. Eso quiere decir que es una velocidad que va hacia abajo. Si nos hubiese dado positivo, eso hubiera querido decir que el cuerpo aún se estaría moviendo hacia arriba. Pero nos da negativo, perfecto, eso está muy de acuerdo con la realidad, porque va moviéndose en ese momento hacia abajo. Bueno, ya teniendo la velocidad en Y
en el punto donde toca el suelo, vamos a recordar la velocidad en X. Solo que la velocidad en X siempre es la misma. En el movimiento parabólico, que es este, la velocidad en X no cambia, siempre es la misma. Entonces ya anteriormente habíamos calculado la velocidad en X, 24,3. El vector, ok, el vector velocidad es este. Está compuesto por esta componente en X y por esta componente en Y, que como podemos apreciar va hacia abajo. Y este es el ángulo que existe para esta velocidad. La magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Aquí las dos componentes se ponen positivas, eso no importa. Bueno, y la magnitud me da entonces 32,7. Y para obtener este ángulo, siempre vamos a ponerlo así, tangente a la menos 1, y aquí arriba ponemos la componente y abajo la componente X, también se ponen positivas. Es importante hacer la figura para que el docente que revise el examen pueda observar que estamos conscientes acerca de que el ángulo es este ángulo, es un ángulo de depresión. Y pues ahí terminaría el problema.